Bueno, muy buenas noches a todos. Permítanme, voy a poner mi cámara. Nuevamente agradecerles la puntualidad y muy emocionados de que nos acompañen la noche de hoy dentro de este camino que vinimos recorriendo desde el pasado mes de febrero, de conociendo un poquito más el Catecismo de la Iglesia Católica como uno de los documentos fundamentales para todos los católicos que nos permita de una manera o de otra pues conocer mucho más nuestra religión. Esta noche tenemos de invitado especial al padre Elin Inestrosa. Ya en algún momento pues, se presentará. Y el propósito de nuestro conversatorio de hoy, como lo veníamos desarrollando en el grupo de estudio, es que pudiéramos dar finalización a este curso pues con qué mejor que el acompañamiento del padre que nos permita entender, resolver inquietudes que podamos tener alrededor de todo lo que ha sido este camino alrededor del catecismo. Padre Lin, buenas noches nuevamente. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, estar acá con nosotros. Para nosotros realmente es un privilegio que podamos contar con sus enseñanzas, su experiencia dentro de este camino de santidad que todos estamos interesados. Entonces, Padre, pues sin más preámbulo, quisiera darle la palabra y pues que pudiéramos ya comenzar de acuerdo a como quiera usted. Buenas noches, un saludo muy especial para ustedes. Como lo decía Carlos, es cierto, Camilo. Mi nombre es Erlin Inestrosa Hoyos, yo soy sacerdote ordenado de la diócesis de Santa Rosa de Osos en Antioquia. Actualmente vivo en Bogotá, trabajo con la Universidad Católica del Norte. Acá tenemos algo que se llama CSE, que significa Centro de Servicios Educativos, en la cual pues hacemos una oferta académica, creamos alianzas y formamos. No solo académicamente, también ofrecemos estudio de primario, bachillerato, alfabetización, tecnologías, especializaciones, maestrías, ¿cierto? Entonces hasta ahí yo creo que todo está muy bien. Hace 2 meses aproximadamente estoy viviendo en Bogotá, hago una maestría en Derecho en la Universidad Javeriana, la Pontificia, y luego entonces estoy acompañándolos en esta noche en este proceso. Agradecerles pues la invitación, la apertura de este espacio. Quisiera proponer 3 momentos. Un primer momento que sea la oración como lo expresaba Camilo. Un segundo momento, recordar algunas características en relación con el catecismo, porque es importante. Y tercero, si tenemos dudas o comentarios, entonces que tengamos ese espacio abierto para que lo podamos vivenciar o para que podamos hacer que sea interactivo. Entonces, no sé si Camilo, alguien quiera comenzar con la oración. Si algo, pues yo también la puedo iniciar, no hay ninguna dificultad, me dirás. Padre, gracias. Pues preguntémosle primero a alguno de nuestros asistentes aquí en la sala de Zoom si se anima y nos acompaña con la oración de inicio. Por favor. Alvarito, lo va a cascar. Ay, Dios mío, no, pues no le va a hacer eso, por favor. Le dé muy duro al Alvarito. Bueno, no sé quién se anime, o si no, Padre, pues adelante. Bueno. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hagamos la oración del Cardenal Verdier, que es la oración al Espíritu Santo, me parece adecuada para iniciar esta sesión. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y ilumínanos y santifícanos. santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y en el santifícanos. nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, yo quisiera recordar solo algunos aspectos. Yo sé que ustedes durante todo este tiempo pues han venido estudiando el catecismo.
había revisado los encuentros que han tenido, los que han subido a internet, y me he encontrado ahí en estos encuentros algo muy importante, algo que yo creo que merece pues la pena ser calificado, destacado, que son las 4 partes en las que se divide. Pero saben, antes de pasar a esas 4 partes, hagamos también una lectura. Me gustaría que reflexionáramos un poco, lo voy a dejar pasar por alto. La palabra de Dios debe estar iluminando nuestra vida. Entonces yo los quiero invitar a que leamos solo 2 versículos. Yo creo que me interesan 2 o 3 eh, de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 4. Pueden ser los versículos 1 a 4. Si pueden buscarla, no hay ningún problema. Si quieren, anotan el texto, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 a 4. Antes de eso, pues quiero decirles que esta carta es una de las cartas de Pablo, llamada de la cautividad, la segunda cautividad de Pablo en Roma. Pablo ya había conocido antes a Timoteo, inclusive lo llama su hijo en la fe, lo había bautizado. En Hechos aparecen algunos datos biográficos de Timoteo, y es que Timoteo era hijo de Loide, y también ahí aparece el nombre de su abuela, ¿cierto? Eunice, y que fue discípulo, podemos decir, cuando Pablo utiliza esa expresión de mí, es como si él lo hubiese visto crecer, y en ese crecimiento él también lo acompañó en alguno de los viajes, sobre todo en la primera visita a Listra, donde Pablo lo toma como su compañero de viaje, y ahí entonces inclusive, pues ahí no, inclusive se considera que antes de esto Pablo bautizó a Timoteo, y Pablo le encomendó también una iglesia para que Timoteo la guiara. La carta más o menos fue escrita por allá en el 65, 66, no sé si el verano o el otoño, y Pablo le escribe precisamente para animarlo en la fe, para decirle que hay que ser firme. Por eso este capítulo 4 de la segunda carta nos dice en esos primeros versículos, perdón, este es el último capítulo: yo te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, y en nombre de su manifestación y de su reino, proclama la palabra de Dios, insiste con ocasión o sin ella, arguye o argumenta, reprende, exhorta, con paciencia incansable y con afán de enseñar. Porque llegará el tiempo en que los hombres no soportarán más la sana doctrina. Por el contrario, llevados por sus inclinaciones, se procurarán una multitud de maestros, que les halaguen los oídos, y se apartarán de la verdad para escuchar cosas fantasiosas. Leamos el versículo que: tú, en cambio, vigila atentamente, soporta todas las pruebas, realiza tu tarea como predicador del Evangelio, cumple a la perfección tu ministerio. Palabra de Dios. ¿Por qué he escogido este texto de Timoteo? Precisamente porque este texto no es el que me va a decir qué es el catecismo, aclaro eso, pero nos va a decir en esos verbos de insistir, argumentar, reprender, lo que en esencia puede ser la columna vertebral, o es la columna vertebral de la iglesia: las enseñanzas. El compendium, porque también es necesario distinguir en el catecismo. El compendio es un poco más corto, como más concreto, pero el catecismo de la Iglesia Católica como tal fue publicado en el año 1992. El Papa Juan Pablo II, recordando el 30º aniversario de la celebración del Concilio Vaticano II, y habiéndole encomendado en ese momento al que era el cardenal Joseph Ratzinger, que luego le va a suceder, el Papa Benedicto XVI, que se haga el catecismo. La palabra catecismo pues va a hacer referencia a una forma de instrucción o de enseñanza. Y así el Papa Benedicto XVI, bueno, el Papa Benedicto no, en ese momento el cardenal le presenta al Papa en el año 92, 1992, lo que nosotros llamamos el catecismo de la Iglesia. A veces nos hablan del catecismo de la Iglesia Católica y nos hablan del compendio de la Iglesia Católica, del catecismo de la Iglesia Católica. El catecismo, pues podemos decir, tiene fecha del 92, mientras que el compendio tiene fecha del año 2005. Inclusive en muchas diócesis
Por historia, hablemos del año 2009, 2010. En mi diócesis Santa Rosa de Osos fue el año 2011. Y desde el 2010 hasta el 2012 se dedicó un año llamado Año de la Fe, y durante ese año no solo se regaló el compendio, sino que se crearon unas catequesis, las podemos llamar de esta manera, o unos encuentros de pequeños grupos de familia o comunidades eclesiales de base, donde se fue estudiando los artículos del credo, sobre todo los artículos del credo en ese año de la fe. Y luego entonces se reforzó un poquitico más el estudio o el acercamiento al catecismo de la iglesia. Tenemos que reconocer algo muy importante. Nosotros los católicos tenemos una riqueza inmensa. Nosotros tenemos cartas encíclicas, bueno, el magisterio. Si nosotros nos detuviéramos por un momento a contemplar, yo les haría esta pregunta, no me la respondan, tranquilos. ¿Cuál fue la última carta apostólica que publicó el Papa Benedicto? O bueno, o el Papa en este caso Francisco. ¿De qué trata? Si usted la leyó, si es capaz de distinguir o separar, esta puede ser otra apreciación. Yo sé que la mayoría, incluso con verdad lo diré, hasta a los sacerdotes nos puede costar tener esto. ¿Qué sí hacemos nosotros? En el seminario las estudiamos, porque hay que presentar un examen, porque hay que hacer un curso, porque toca leerla para una exposición, un ejemplo. Pero después de eso nosotros recordamos muy poco, casi ya ni siquiera las cartas. Miren, el Papa por ocasión de la Semana de la Paz, por ocasión de la Cuaresma, por ejemplo, así que yo lo sé, dos momentos, siempre escribe una carta, siempre. O tiene un mensaje. Nosotros hablamos del mensaje, mensaje por la paz, mensaje para la Cuaresma XY de tal año, exactamente. Y nosotros ni siquiera en algunas ocasiones nos detenemos a contemplar esto. Y ese mensaje, claro, está fundamentado en la Sagrada Escritura, ese mensaje recoge lo que otros padres ya han dicho, y ese mensaje tiene como finalidad aumentar, fortalecer o mantener la fe para que nosotros no nos quedemos como desprovistos. Entonces, cuando les decía que tenemos una riqueza, pero que utilizamos muy poco, es porque quiero decir con ello que nos conformamos solo con la celebración de la Eucaristía. Si bien la Eucaristía es la fuente, la cima, la cumbre de toda la vida litúrgica de la iglesia, es importante que nosotros también podamos encontrar en estos otros mensajes o en estas otras formas ese fortalecimiento. No volvernos, como lo digo yo, cristianitos de misa y banca, o cristianitos de, sí, de domingo, de misa y banca, que vamos, estamos en la misa, nos sentamos, participamos de la misa, a veces comulgamos, porque otras veces es más la gente que se queda sin comulgar que la que efectivamente comulga, y luego volvemos a nuestra casa. O podemos ser como esos cristianos que utilizamos como un vestido, una chaqueta, una camisa, por utilizar una analogía, sobre todo una chaqueta de doble faz. Cuando entramos a la misa la volteamos y ahí estamos, y somos fieles, creyentes, participamos, de pronto respondemos, de pronto cantamos, de pronto recibimos la comunión tal vez, pero luego cuando salimos volteamos como esa chaqueta, digámoslo de esta manera, y creemos que ya le cumplimos a Dios y que con eso es suficiente. Más aún, a veces en el argot popular, en la mente, bueno, en las palabras y en el imaginario común, ideario común, la gente tiene la idea de que Dios como que necesita vernos el domingo en misa. Y resulta que Dios no nos necesita. Somos nosotros los que necesitamos de Él. Hace un momento decía y admiraba, y me parece muy interesante la estrategia que se utilizó, lex credendi, lex celebrandi, lex vivendi y lex orandi. Son formas de decir que la palabra de Dios, además de creerla, o bueno, el catecismo en este caso, además de creerlo o aceptarlo, se lleva a la celebración, se lleva a la propia vida, y luego entonces se hace oración a través de ella. Yo sé que ese esquema era un esquema más académico, más de lectura, pero si nosotros trasladamos ese esquema que ustedes durante muchos encuentros utilizaron a la vida práctica, nos encontramos que tiene validez. Primero le oramos a Dios, leemos la palabra de Dios, luego entonces celebramos la palabra de Dios, es decir, nos alimentamos en los sacramentos, participamos de las celebraciones, luego entonces en nuestra vida transparentamos eso que vivimos, que creemos, tenemos que ser coherentes, se habla de coherencia entre evangelio y vida, y luego nosotros hacemos que nuestra vida sea oración, porque la oración tiene ese punto. La oración es un diálogo en el que nosotros comunicamos con Dios o hablamos con Dios. Entonces, hasta aquí yo diría que hicimos un buen ejercicio. Me ha parecido muy importante que ustedes lo tengan pues presente, no lo vayan a dejar olvidar, porque
La finalidad de estas enseñanzas precisamente es eso, que nosotros crezcamos en la fe. Siguiendo con la historia pues, del compendio, del catecismo, inicialmente año 1992, pero en el año 1997, en el año 1992, a través de una carta apostólica que se llama, o que se tituló Depositum Fidei, perdón, o sea, Depósito de la Fe, el Papa Juan Pablo II presentó lo que había sido todo esto. Y ahí señaló unas bases que a mí me parece muy importante, además de hablar de la comisión, del encargo que se hizo, de por qué es importante, él sentó unas bases, y que las bases del catecismo precisamente son la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio de la Iglesia. Y bueno, y el catecismo, eso también es importante decirlo porque son momentos importantes de la Iglesia. Primero fue el Concilio Vaticano II, luego entonces la reforma al Código de Derecho Canónico en el año 1983, luego en el año 1992 el Catecismo de la Iglesia, y también apareció el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Podemos decir que en estos escritos, más que escritos en estos documentos, entonces el Papa, ¿qué pretendía? Que quedara fundamentada nuestra fe. Si nosotros analizamos la composición del catecismo, yo aquí lo tengo a un lado, tengo un catecismo que es de un sacerdote de nuestra diócesis que se llama el padre Filadelfo Lopera Echeverri. Él en el catecismo, pero este es un poco más pedagógico, didáctico, él trató de explicar esas cuatro partes que hacen o que conforman el catecismo de la Iglesia. Yo las voy a recordar porque estoy convencido que ustedes las saben. Además de la introducción o la presentación, podríamos decir el prólogo, está la primera parte, que es la profesión de la fe, que esta tiene unas secciones. Dentro de esas secciones hay unos capítulos. Luego entonces están organizados también los artículos del credo, y ahí aparece en un orden como secuencial a través de unas preguntas que posiblemente nos pueden generar respuestas, o bueno, a través de posibles preguntas mejor, lo que nosotros debemos creer, lo que nosotros hacemos. En la segunda parte, nosotros encontramos los sacramentos. Recuerden que los sacramentos hacen parte de lo que llamamos la economía de la salvación. Y en los sacramentos la Iglesia encuentra la figura de la celebración de aquello en lo que creen. Una tercera parte, efectivamente, es la vida de fe. Y la cuarta parte es la oración en la vida de la Iglesia. Y se pensó de esta manera precisamente para que, primero creyendo, aceptáramos que Cristo nos había salvado, luego celebráramos ese acontecimiento que es ese misterio pascual de Jesucristo, luego entonces nosotros lo transparentáramos o lo lleváramos a nuestra vida, y por último entonces la oración se convirtiera no solo en un camino o no se convirtiera como en un método, sino que la oración adquiriera para nosotros el sentido que tiene. Entonces creer y luego entonces vivir. Y fruto de la experiencia de esa coherencia, lo dije hace un momento, entre evangelio y vida, entonces la oración aparece como esa parte. El catecismo, por ejemplo, una señora alguna vez me preguntaba, padre, ¿yo cómo hago? Yo quisiera tener un conocimiento de la palabra de Dios, porque es que yo creo que ustedes como que son los únicos que la leen, y a mí me gustaría que a veces me pregunten, yo tengo una persona que no es católica, que viene aquí con la Biblia. Entonces yo le dije, vea, dos consejos le doy. Uno, consígase la Sagrada Escritura, muy importante. Y el otro, si no la tiene, no se preocupe. Esto que le voy a decir, porque lo puede descargar en su celular. Yo le dije, descargue el Catecismo de la Iglesia Católica. Porque el Catecismo de la Iglesia Católica tiene lo que nosotros como cristianos creemos. No, aquí no se trata de buscar como personas o buscar libros, porque ya este está, como lo dice, es un compendio de todo lo que la Iglesia quiere enseñar o enseña, y que nosotros al leerlo, ¿qué tenemos en posibilidad? Tres cosas. La primera, el catecismo nos cita lo que otro papa o lo que la Sagrada Escritura o lo que alguno de los santos o doctores de la Iglesia ha mencionado, ¿cierto? Lo segundo, se fundamenta en la Sagrada Escritura. Cuando nosotros leemos una respuesta, o cuando nosotros, más que una respuesta, leemos un artículo y lo que el artículo nos presenta, nosotros podemos confrontarlo con la Sagrada Escritura, porque aquí no se trata de aprender versículos de memoria. Y lo tercero, nos instruyen, porque conociéndolo, nosotros también, o leyéndolo, perdón, nosotros vamos conociendo a la Iglesia y la vamos entendiendo.
yo creo que hasta ahí pues estaría bien decir esta parte. Mire, algunas características que a mí me gustaría señalar del catecismo y que me parecen muy importantes es que no es un mero documento. O sea, no es como un libro que uno llega y compra para poner en un lugar, en una biblioteca. El catecismo o sea, nosotros debemos de acercarnos, leerlo. Si no hemos leído una encíclica, como lo preguntaba ahora, por lo menos partamos del catecismo. Ahí nosotros tenemos un buen asidero. Entonces no es mero documento, lo decíamos, tiene bases propias. Y esas bases propias son la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición y el Magisterio de la Iglesia. Es necesario distinguir los manuales del catecismo. Cuidado, ¿qué manuales son para la doctrina, el crecimiento de la fe, la enseñanza? ¿Qué son los manuales? En realidad es lo que tenemos en las parroquias, cuando los niños se preparan para hacer la primera comunión. En realidad esos son manuales. Algunos los llaman catecismos. Yo creo que deberíamos de llamarlos tal vez manuales, pero si los llamamos catecismos no hay problema. Pero es bueno establecer esta diferencia porque estos manuales nos preparan para una parte del misterio, para nosotros vivir alguno de los sacramentos. Sobre todo nos prepara para eso, para los sacramentos. Pero estos manuales efectivamente tienen que estar fundamentados en el catecismo de la Iglesia. Así que si están fundamentados en el catecismo de la Iglesia, entonces no hay problema. Pero el catecismo, como lo decía hace un momento, definitivamente es otro. El catecismo no es el de la primera comunión. El catecismo es de la Iglesia con esas 4 partes que mencionaba hace un momento. Una pregunta muy importante, ¿el catecismo puede cambiar? Sí. ¿Algún numeral puede cambiar? Sí. Algo que la Iglesia contemplaba y ahora no contemplaba y ahora lo puede hacer. Sin embargo, claro, hay que hacer un proceso, pero de que si en la doctrina las cosas o los numerales pueden mejorarse o pueden cambiar, sí es cierto. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Partir de esta base. Por eso no podemos arriesgarnos a decir lo que la Iglesia no ha dicho o a creer lo que la Iglesia antes no nos ha enseñado. ¿Cuál es la función, pues, del catecismo en la iglesia? La función del catecismo en la iglesia es presentarnos ese depósito de la fe, depositum fidei. ¿Por qué la iglesia lo llama de esta manera? Porque haga de cuenta usted que es un lugar donde usted tiene coleccionadas o donde usted tiene depositadas, guardadas, qué sé yo, otro sinónimo que pudiéramos utilizar, cosas que tienen valor. Y en este caso es lo de la fe. Entonces, es depósito de la fe, podemos llamarlo también resumen de la fe, porque si quisiéramos explicarla y decir todo lo que significa, no la fe, sino la fe que se expresa en lo que celebramos, en lo que creemos, en lo que vivimos, entonces tendríamos que estar sacando muchos tomos. Es también un libro, ahorita lo decía, no es mero documento, pero sí es un libro en el que nosotros tenemos varios temas, temas de moral, temas de dogmática, temas sobre los sacramentos. Por ejemplo, se me ocurre a mí aquí pensar en el aborto, que puede ser que alguien le haga esta pregunta a uno, entonces uno dice, mira, en el numeral 1030 del Catecismo de la Iglesia nos expresa tal cosa en relación con este tema, o por ejemplo con el tema de la eutanasia. Por ejemplo, aquí estoy tratando de pensar 2239, creo. Bueno, él tiene todo esto. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Acercarnos. ¿Qué recomendaría? Recomiendo mucho el compendio, porque el compendio es un poquito más concreto, pero por favor, descarguémoslo, tengámoslo ahí, vivamos el catecismo, convirtámoslo en una oportunidad de conocimiento de la iglesia. Una de las finalidades, yo diría que es la más importante del catecismo de la Iglesia Católica, es compendiar, sintetizar la fe. Y en ese orden, pues, hace un momento lo expresábamos, el catecismo trae unos temas. Dentro de esos temas, yo digo que lo más importante es los numerales, partir como que, ¿qué me dicen estos numerales a mí? Y los numerales son los que me van a ayudar, por ejemplo, a ubicarme. Y cuando yo tengo esta ubicación, entonces aquí estoy abriendo uno. A propósito, nuestra vocación a la bienaventuranza es el numeral 359 en el compendio y es el numeral 1716 en el Catecismo de la Iglesia Católica. Por eso se llama compendio. Entonces en el compendio dice, el hombre alcanza la bienaventuranza en virtud de la gracia de Cristo, que lo hace partícipe de la vida divina. Yo quiero reconocer algo que sé que es necesario decirlo. A veces enseñar este tipo de cosas
es difícil, no estoy diciendo difícil como una cosa imposible, no, es difícil en cuanto que se necesita una pedagogía. Hoy, por ejemplo, en la universidad conversábamos cómo en el método escolástico, ese método del medioevo, la filosofía, inclusive la teología, o la teología, inclusive la filosofía, se iba a las cosas sobrenaturales, etéreas, metafísicas. Ahorita nosotros, por ejemplo, en las conferencias que hemos tenido en Latinoamérica, Medellín, Puebla, Santo Domingo, la última que fue la de Aparecida en el año 2019, nosotros, ¿qué es lo que la iglesia nos pide? Nos pide entrar en la realidad. Yo no sé si conocen pues la metodología ver, juzgar, actuar, celebrar, ¿cierto? En esa metodología sí hay que enseñar, pero más importante, además de la enseñanza, del conocimiento o de la aspiración a las cosas divinas, también está la realidad del hombre. Entonces el hombre participa a través de esa vocación a la que Dios lo ha llamado, a través de esa vida en el Espíritu, en los sacramentos, en la misión de la iglesia, en las celebraciones litúrgicas, en el cumplimiento de los mandamientos y a través de la oración. La oración por excelencia sería pues el Padre Nuestro. A mí me gustaría también dejarles claro que nos debemos de acercar al catecismo y es una manera de conclusión porque uno empieza a pensar yo de qué manera les concluyo un tema, yo no lo sé, bueno, sí los vi, son videos cortos, videos puntuales, concretos, que están relacionados con temas o con secciones del mismo catecismo. ¿Qué pudiera pues yo decir en este caso y así como a manera de conclusión en relación con el catecismo? Y es que miren, la catequesis, catecismo y catequesis, hablemos como de un verbo, de una conjugación, de un principio, de una acción. Catecismo y catequesis no solo es enseñar, no solo es aprender, no solo es decir algo para que la persona lo lleve a su vida. Catequesis es hacer que en la vida nosotros lo que creemos, lo que vemos, lo hagamos tangible, lo factibilicemos, porque muchas veces nosotros nos quedamos en apreciaciones, inclusive puede ser más el desconocimiento que se puede tener de la misma iglesia que lo que nosotros podemos decir de la misma. Entonces, yo pudiera pues decirles que a ver, que antes de enseñarle al creyente o pues o cómo debe vivir, y así está el catecismo pensado, primero se le lleva a descubrir quién es Dios y cómo ha actuado en la historia humana. Y luego entonces la moral del catecismo la tiene al final, porque eso precisamente es lo que se pretende. Más aún, el catecismo, si ustedes lo notan, es una brújula. Miren que, bueno, hoy en otros casi no le damos, pero utilicemos algo, Waze, es como el Waze. Por ejemplo, ahorita casi no me preocupo cuando voy a viajar, yo no conozco la ciudad, entonces ¿yo qué hago? Escribo la dirección, Waze, no tengo carro, claro, pero también en Google Maps y me dice la distancia, el tiempo, hasta dónde debo caminar, el posible bus que debo tomar, o las posibles rutas, y me va indicando incluso si yo lo dejo encendido, cuántas estaciones, el tiempo, dónde me debo bajar. El catecismo es eso, una brújula, un GPS, que pues eso es lo mismo que el Waze, que me va indicando a dónde debo llegar. Inclusive si ustedes lo notan, de una vez traza una ruta y le va mostrando a usted. Entonces la persona cuando lo ve se orienta. La novedad del catecismo del 92 en su momento, para mí, pues lo quiero dejar es esa estructura en 4 partes. El catecismo del 92, ¿qué hizo? Revisar. Porque, aclaremos algo, existía en Alemania, existía en Francia, existía en Italia, un catecismo. Inclusive, si ustedes lo notan, hasta en nuestras parroquias hay un catecismo, cómprelo, vale 10.000 pesos. Inclusive hay parroquias donde se habla de la matrícula. Entonces, la matrícula incluye una bibliacita a veces e incluye un catecismo. Y ahí está, entonces el catecismo, esa estructura de 4 partes, y yo diría 2 ejes. ¿Qué es lo que pretende? Que el cristiano primero conozca a Dios, luego sepa qué es lo que celebra, cómo debe vivir y por último, entonces reconozca la obra de Dios en su vida.
¿Qué permite también el catecismo? Convencidísimo estoy, la vida en la gracia. Y esa vida en la gracia, ¿dónde está expresada? Particularmente en los sacramentos. El estilo de vida del creyente, como una vocación a vivir según el Espíritu. Porque nosotros, desde esa identidad de creyentes, como discípulos y misioneros que nos lo están pidiendo actualmente, nosotros vamos, el discípulo primero está con el maestro, primero conoce. Si nosotros notamos en los evangelios, los discípulos están con Jesús, ven las obras de Jesús, escuchan a Jesús, ven los signos de Jesús, los signos y las obras que hace, y luego el Señor a ellos también los faculta. En el primer envío al que hace referencia Lucas, los envía de dos en dos, les da unas instrucciones y ellos luego regresan. Esa es la pedagogía en la iglesia, esa es la finalidad del catecismo, orientarnos, instruirnos. Así la primera parte del catecismo es el credo y artículo a artículo, es decir, creo que son 12 en realidad, si nosotros desglosáramos el credo, y se van explicando todos con apoyo en la Biblia y en la tradición. Las verdades de fe, se descubre quién es Dios y cómo se ha manifestado a los hombres a través de su Hijo. Esa segunda parte, que es la parte de los sacramentos, también uno a uno se explican qué son y cuál es el efecto de la gracia que otorgan en la vida cristiana. Y así la persona se descubre que no solo es un conjunto de ritos o de celebraciones, o que el bautismo es con agua, o que hay que hacer una fiesta, o que hay que hacer un regalo, porque a veces nosotros nos preocupamos más en lo accesorio, en lo externo. Entonces, cuando descubrimos y tenemos la oportunidad de leer el catecismo, de estudiarlo, de escudriñarlo, nos damos cuenta que son la forma en la que Dios ha previsto ayudarnos a nosotros los hombres para tener un camino de vida, para alcanzar, como Jesús lo dice, el reino de los cielos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La tercera parte, el decálogo, los mandamientos. ¿Qué se pretende con los mandamientos? También uno a uno son explicados. Hay personas, uno lo pudiera leer de la forma en que mejor le parezca. Yo voy a empezar con los sacramentos. No importa. Yo voy a empezar con los mandamientos porque me parece muy importante. Haciendo como una encuesta sobre lo que la gente más consulta en el catecismo, la parte que más se consulta es la tercera, la que habla del decálogo. Y la parte que menos se consulta es la última, la que precisamente está hablando de la vida en la oración, de la oración cristiana y el Padre Nuestro. ¿Por qué no es que una sea más importante o la otra menos importante? Es porque si nosotros nos detenemos a analizar o a mirar, me pareció como que alguien me iba a interrumpir o hacer tal vez una pregunta, si nosotros los analizamos nos damos cuenta que sí, que hay algo que a veces llama más la atención que otro, o hay algo de lo cual yo mejor quiero saber. Entonces, sí, muchos parten leyendo sobre los mandamientos, porque al fin y al cabo, pues los mandamientos son ese camino o sí, lo que Dios dijo y lo que nosotros entendemos que debemos cumplir o vivir para alcanzar la obra de Dios. ¿Qué finalidad tiene el catecismo? Recojo, es ante todo evangelizador. ¿Qué hace el catecismo? Hablar de Dios, contarnos la historia de la salvación, decirnos cómo Dios se fue revelando progresivamente desde el Antiguo Testamento y cómo el hombre, luego de reconocer a ese Dios, entonces responde a él. Eso lo tiene el prefacio del catecismo. Y como lo decía hace un momento, si bien es como un compendio, un resumen del depósito fidei de la iglesia, ante todo es mucho más que eso, un compendio de dogmas o de normas morales o de cosas que hay que creer. Es una obra de extraordinaria riqueza. Miren, cuando digo riqueza es que nosotros la podemos estudiar así como ustedes lo estuvieron haciendo, que nosotros le podemos dedicar a ella toda la atención y que incluso no hablemos de los santos del siglo XVIII, digo XVI, pero con los últimos santos o con los santos del último siglo, sobre todo de estos últimos 2 siglos, muchos de ellos no solo fue la oración, la lectura de la Sagrada Escritura, también hubo un conocimiento, un acercamiento a Dios a través del catecismo. Entonces, yo pienso que con esto pudiera pues concluir, pudiera decirles que fue interesante el ejercicio, que no nos podemos quedar en algo que hicimos, que fue bonito, que tuvo como un valor, tuvo, porque se quedó en una acción del pasado. Qué bueno fuera que pudiéramos recordar, proponernos leer 1, 2, 3 numerales en el Evangelio o en la misa del domingo, después de escuchar el Evangelio, formularnos 1 o 2 preguntas, no buscarlas pues esos textos en el catecismo porque
sería una tarea dispendiosa, pero sí por lo menos a medida que vamos escuchando la palabra de Dios, poder relacionarla con lo que nosotros escuchamos, celebramos y creemos. Y miren, el cristiano, concluyo diciendo de esto, el cristiano tiene maneras de alimentarse o maneras de fundamentar o maneras de fortalecer su vida cristiana. La primera de ellas es la oración. La segunda de ellas es la participación en la Eucaristía, o si quieren ponemos la Eucaristía para que no sientan que les resto valor. La tercera de ellas, además de la participación en la Eucaristía, es la vivencia de los otros sacramentos, sobre todo el sacramento de la confesión, porque son los sacramentos de curación, bueno, de curación no tanto la Eucaristía, son los sacramentos que nos dan nos alimentan. Lo tercero, lo cuarto, la palabra de Dios. Si nosotros ponemos la palabra de Dios en nuestra vida, en el centro, entonces lo encontramos. Y lo último, que son las obras de piedad u obras de misericordia, nosotros pudiéramos incluir como una forma de fortalecer nuestra fe la lectura de algún libro o en este caso la lectura del catecismo. Yo quisiera entonces, Camilo, concluir acá. No sé si tengamos preguntas, aportes, apreciaciones, sugerencias, comentarios en relación con este cierre. Yo ahorita también les voy a hablar un poquitico de la universidad. Entonces ahora sí, pues dejo abierto el espacio. Padre, muchísimas gracias. Mejor dicho, con esta súper explicación, creo que ahora sí nos queda mucho más claro. Yo tengo solo un comentario ya como para entrar en calor y que se animen todos a hacer preguntas o reflexiones. Es con relación a lo que usted explicaba, la diferencia entre el catecismo y el compendio. A mí me ha gustado mucho, sobre todo la metodología que usa el compendio, que es a través de preguntas, porque eso además le ayuda a uno mucho a reflexionar, no solamente la lectura del numeral en el catecismo, sino esa reflexión que nos invita con la pregunta que tiene el compendio, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, es cierto. El compendio puede ser más dinámico. Miren, hay algo, tal vez alguno lo conoce, el Yucat, que es una forma de catecismo. Creo que lo comenzaron haciendo los alemanes o los franceses, porque también existe como esa necesidad de que haya un Yucat para niños, un Yucat para jóvenes. ¿Qué es eso, padre? Es el mismo catecismo. Por ejemplo, aquí a propósito, yo tengo esta Biblia, que es la Biblia de los jóvenes, de una editorial, no es la editorial tanto lo que me interesa, es la manera en la que esta Biblia, por ejemplo, está internamente organizada. Entonces ella trae unos dibujitos, voy a mostrar tal vez unos acá, trae un espacio como para reflexionar. Por ejemplo, esta Biblia me la prestan acá, me parece muy puntual porque miren cómo se titula, la Biblia católica para jóvenes. La palabra se hace joven con los jóvenes. No es que la traducen quitándole la esencia del mensaje, es que procuran presentarla de tal manera que un joven la vea. Pero si a mí me presentan un libro así, con una letra 10, con unos numeritos y unas letricas, eso no genera intención o interés. Y sí, estoy de acuerdo. El compendium en realidad es el mismo catecismo. ¿Qué es lo que hace el compendio? Preguntas, respuestas y al final tiene unos numerales que sirven de resumen. Entonces uno vuelve como a repasar, digámoslo de esta manera, lo que vio en ese capítulo o lo que vio en esa sección o lo que aprendió sí, en esa enseñanza. Eso pues podría decir yo. Me parece interesante, sí, compendio es bueno. Gracias, Padre. Bueno, no sé si alguien tenga de los que están con nosotros en la sala algún comentario, pregunta. Estamos mirando también en YouTube si hay alguna pregunta. Buenas noches, ¿me pueden presentar otra vez la misma página? Buenas noches, Luz Sí, Estela. Creo que se le activó el sonido. Bueno, ¿alguien que quiera preguntar, comentar? No, padre, están como eso, no, tranquilos. muy Eso tímidos hoy. me da dos ideas. La primera no me entendieron y la segunda lo entendieron todo muy bien, no hay problema. Miren, ¿qué les puedo yo decir? Yo tengo un testimonio. Yo tengo dos conversiones personales. Una, yo le tenía mucha pereza, soy sincero, a la hora santa de los jueves. A propósito, hoy es jueves, pero bueno, aquí donde estoy yo no lo puedo hacer. Pero ahorita soy un enamorado de la hora santa y yo me vivo la hora completa. No es el rato santo o el momento santo de los 10, 15 minutos porque el padre está cansado, entonces un canto,
de pronto una novena y ya no, me gusta vivirla. Y yo al principio era muy perezoso, yo incluso le huía. Yo trabajé, yo soy de Antioquia, les conté, trabajé en Amalfi y allá había un padre. Yo inclusive me ofrecía para ir al asilo, que era la misa a las 3:30, 4, para que le expusiera el Santísimo a las 4, que terminaba a las 6 con la bendición, para yo no tener nada que ver. Y entonces le hacía un trisagio, que el trisagio a la Santísima Trinidad, ¿qué tal? Entonces yo empecé cualquier día a acercarme. Y dije, bueno, yo tengo que tumbar este miedo, este rechazo. Me di cuenta que el enemigo, siendo sacerdote inclusive, yo ya tenía 1 año, 2 años de ordenado, el enemigo busca la manera de desestabilizarnos. Entonces, ¿qué pasó ahí? Yo me empecé a enamorar de Jesús en la Eucaristía y empecé a descubrir una experiencia o empecé a vivir una experiencia. Y ahorita, pues, como les digo, soy enamorado. Y la segunda de estas, precisamente, fue el tema del estudio, del catecismo. Yo no soy el más, ¿cómo se dice?, conocedor, pero ese catecismo con la Biblia. Yo dije, la fe y la razón son las dos alas, lo dijo el Papa Juan Pablo, en realidad fue el Benedicto el que lo escribió. Fides et ratio, la fe y la razón son esas dos alas. Entonces yo encuentro en la escritura una forma de entender mi fe en la palabra y luego entonces el catecismo me razona lo que yo creo. Y lo empecé a leer, le empecé a dedicar, inclusive en las parroquias donde he estado, las últimas 2 parroquias, propuse un método de lectura de la Biblia en 1 año y adicional la lectura de unos seleccionados. Eso no me lo inventé yo, simplemente alguien en una parroquia ya lo hacía. Y entonces yo les dije, vea, este chat no compartan cadenas de oración, por favor. No se pongan a compartir saludos de buenos días, cómo están, ni mandar canciones, nada. Cada día ustedes van a encontrar 3 textos para leer y van a encontrar unos numerales del catecismo para leer. Al día siguiente yo les realimento. Ese fue un modelo, un método. Soy sincero, las cosas de Dios dan pereza. Nosotros ya como al cuarto día, como que qué pereza, como que yo no leí, como que yo alcancé a leer, a veces yo tenía que mandar los textos tarde, yo procuraba que estuvieran 5:30 de la mañana, de tal forma que la persona se levantara y bueno, tengo el día, ya aquí están. Y a veces también se me dificultaba, no eran todas las veces realimentar o hacer el feedback o decir, miren, este texto quiere decir esto, este salmo quiere decir esto, en el catecismo tengan en cuenta esto. Sin embargo, pues no alcanzamos a llegar al año, pero sí vivimos de los 365 días, vivimos por ahí unos 260, no faltó mucho. Son maneras de nosotros alimentar la fe. Ahí yo entonces, cuando quería tener una charla con los jóvenes, cuando quería acercarme a un grupo de personas, cuando me invitaban a algo, todavía lo hago, yo busco el catecismo. Y bueno, ¿qué es lo que la iglesia dice? Y miren, les cuento, el catecismo es tan bueno, el catecismo le dice a uno que antes ya dijo eso. Es una forma de uno mostrar ese conocimiento. Bueno, eso quería decir. Vale, interesantísima esa idea de compartir un numeral, porque nosotros, como le mencionaba, tenemos un grupo que fue a través del grupo de WhatsApp donde se empezó a compartir todos esos encuentros y esta información. Súper interesante poder tener, digamos, ese estudio, ese análisis, que un poquito, digamos, para darle continuidad al catecismo y si no se nos quede ahí o en un par de meses a uno se le olvidó todo esto que hayamos visto. Pues esto me da un pie un poco, digamos, como el tercer espacio que mencionaba el padre y es qué nos recomendaría, porque digamos dentro de este proceso y un poco contándole el padre lo que le mencionaba, digamos que el testimonio nuestro viene asociado a que dentro de ese querer conocer y aprender, conocer más nuestra religión católica, pues hemos empezado a compartir toda esta información con más personas, digamos, no quedarnos con la intención de que yo estoy aprendiendo y me queda para mí, sino compartamos con más, así ha surgido. Así tenemos el grupo de Conociendo la Biblia, bueno, varias iniciativas que nos recomienda, digamos, para seguir complementando y de pronto evitar eso mismo que decía el padre, que nos dé pereza, ¿no? Porque uno lo ve mucho, sobre todo cuando, por ejemplo, viene una consagración a la Virgen o, bueno, alguna actividad, la gente se emociona, se integra en los grupos y poco a poco se van saliendo, pues porque nos falta como esa persistencia, ¿no? ¿Qué tipo por dónde cree que puede ser más interesante? Bueno, más interesante es mal dicho, pero como que nos motive a que no nos
no nos alejemos de ese estudio que es tan importante, y para pues complementar con lo que hablábamos también los dos, de lo que podemos trabajar con base en la universidad, las herramientas que se están ofreciendo pues para que las conozcamos. Bueno, me parece muy bien. Miren, la primera la tienen ya ustedes, este grupo. Yo soy psicólogo, ¿verdad? No es malo lo que voy a decir, perdón. Todos estamos en silencio, no tenemos que abrir los micrófonos, quede claro. Pero a veces nosotros estamos en el silencio del micrófono y de la cámara que está apagada, pero estamos desentendidos. Entonces no es tampoco que ahora van a encender la cámara, pero también hay ese interés. Nosotros tenemos que motivarnos. Es lo primero. Ya ustedes tienen un grupo, ¿por qué no fortalecer este grupo? ¿Qué tal un encuentro virtual? Ya que la ciudad no permite encuentros presenciales, no por el tema de la COVID estrictamente, sino porque las distancias pueden ser. Em, lo segundo, yo sugeriría, de manera pues de metodología, hacer una lluvia de ideas. Pero pues todos tienen que participar en esa lluvia de ideas, decir qué quiero, qué me parece, qué me gusta, y ahí entonces establecer tal vez como un temario o tal vez con esas sugerencias un norte. ¿Por qué la lluvia de ideas nos ayuda? Brainstorming. ¿Por qué eso nos ayuda? Porque brainstorming es la pronunciación. Porque nosotros así podemos identificar, como cuando se hace una encuesta de gustos e intereses, qué es lo que la gente quiere, gusto y qué le interesa. Entonces habría que diseñar tal vez, o bueno, una lluvia de ideas, escriban, vamos a escribir. Lo tercero, hay que ir a lo celebrativo. ¿Qué es lo celebrativo? Miren, yo llego, comparto en este grupo, pero también expreso mi fe, participo. Y lo último sería que cada actividad pudiera desembocar en una, o sea, cada proceso, llamémoslo proceso, pudiera desencadenar en una actividad. Ejemplo, se me viene aquí a la mente. Llamémoslo así porque un congreso es una cosa grande, pero llamémoslo congreso de encuentro. Digo, congreso sobre la Biblia. Escogemos un tema, invitamos a 2 personas. Hablemos de una convivencia, de un fin de semana, o en más que una convivencia, de un compartir un fin de semana. Entonces las actividades van encaminadas a cerrar o adquirir dentro de ese proceso algo. Miren, yo le he gastado mucho al tema de la evangelización. Yo a veces pienso, ¿qué debemos de hacer? Y bueno, he estado en grupos, en retiros, he acompañado formas de espiritualidad y yo digo, la gente necesita empezar por cambiar, tiene que empezar por sí mismo. Pero el cambio no es, o sea, los católicos entendemos mal algo. ¿Qué es lo que entendemos mal? ¿Qué me van a ofrecer? ¿Qué tienen que hacer? No, yo también puedo proponer hacer algo. Yo también puedo vivirlo a través de... Entonces, cuando yo he pensado en esas formas de evangelización, a mí se me ocurre eso, les voy a contar aquí una locura. A mí se me ocurre que las personas señalan, deberían de señalar, ejemplo, poner una calcomanía en la puerta. Estoy en proceso de transformación, un ejemplo. Luego alguien me comparte un mensaje, puede ser escrito, puede ser un audio, y yo lo escucho. El mensaje no es para que me digan lo que yo tengo que hacer, el mensaje es para yo ir fortaleciendo e ir haciendo un cambio de vida. Luego, yo estoy convencido de esto que les voy a decir, la persona empieza a hacer, después de señalar que va a empezar ese cambio, pero no es para que los demás lo noten. La calcomanía, la marca, el sello, qué sé yo, la camiseta, el pin, es para él. Luego la persona empieza a cambiar en su personalidad. ¿Qué es cambiar en su personalidad? Entonces empieza a creer que Dios puede hacer una obra. Porque a veces nosotros vamos a un retiro espiritual, ejemplo, y venimos fortalecidos, pero ¿qué viene después? Entonces dice que a mí se me apagó todo, ¿no? Yo tengo que mantener viva esa llama. Entonces la persona cambia en su manera de hablar, cambia en su manera de vestir, cambia en la música que escucha, en los libros que lee. Ojo, que cambio no es renunciar a los gustos, es aceptar en el plan de Dios aquello que a mí me conviene. Y luego, miren, esta parte es como la que yo digo, no tenemos que irnos fuera de Colombia, al África, a predicar, no. Nosotros debemos de empezar, y díganme si me equivoco, nosotros vamos a grupos, compartimos con personas, abrazamos personas, les mandamos mensajes, les decimos que Dios las quiere. Hacemos eso en la casa.
No. No sé, usted me dirá, yo sí lo hago, padre, alguno me dirá, me disculpa, pero en la mayoría de los agentes de pastoral y de las personas que han vivido una experiencia de fe, su casa es lo último. Y esto, miren, y esto último para cerrar, qué pena Camilo, esto último. Discúlpenme la analogía, toda comparación es odiosa y no debería hacer esta comparación, pero yo creo que sería la mejor manera para entender lo que en último término queremos decir, vean. Yo no sé si ustedes han tenido o tienen un amigo que no es católico, pero es cristiano. Ojo que nosotros también somos cristianos porque creemos en Cristo y somos evangélicos porque creemos en el Evangelio. Pero díganme si me equivoco. Esas personas te invitan al culto, te hablan de Dios, te citan textos bíblicos. Ojo. ¿Y qué hace el pastor ahí? El pastor, así se le llama a esa persona, el director, el guía espiritual. Él no va casa a casa. Los que van ahí, y a veces son hasta católicos, que dicen que ya descubrieron la verdad, que ahora sí, que porque aquí los teníamos cegados, que no los dejamos leer la Biblia, que los teníamos de idólatras, que los teníamos a adorar a la Virgen, que creíamos en una obleíta, que no sé qué, porque yo he escuchado ese tipo de cosas. Se vienen como perros bravos. Aquí miren donde estuvieron, no eran practicantes. Y vienen entonces a atacar a la iglesia, a mordernos, que estamos perdidos, que estamos mal. Esa persona no conocía la iglesia. Ellos, ese pastor no se tiene que preocupar. Ellos mismos se predican, se hablan, se buscan. ¿Y qué tienen ellos? Mencionemos grupos. Un grupo de señoras, un grupo juvenil, una escuela dominical y se inventan otros tres o cuatro tipos o nombres de cosas. Nosotros tenemos renovación carismática, lazos de amor mariano, Emaús, Legión de María, que yo no sé qué, que yo no sé qué, y la lista es interminable. Díganme quiénes hacen parte de esos grupos, nosotros, porque nosotros no les damos a conocer a otros eso, primero. Segundo, esos grupos se convierten como en un accesorio de una realidad. Yo vivo, yo estoy, pero ya, ay, gracias a Dios, ya van a ser las 8, ya se va a terminar esto, este es el último encuentro de esta cosa del credo, ya no viene más nada. O vamos a ver qué viene después. ¿Qué les quiero decir con esa analogía? Que nosotros nos tenemos que dejar tocar. Nosotros somos los que nos tenemos que proponer, no esperar a ver qué Camilo dice, o esperar a ver qué es lo que Jenny propone, o lo que Noemí nos dice, o la idea que Jaime trae. No, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Cómo continuar? Pero no es un continuar para que algo como que aparezca, no, convencernos de que es posible. Entonces, qué pena Camilo, vea. Ustedes ya tienen el primer paso, fue este. Este grupo no es una casualidad. Este grupo tiene un valor. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? No esperar a ver quién dice, quién lo dirige, quién lo ordena. Tiene que existir este tipo de cosas. ¿Cuál es el paso siguiente? Y luego hacer que en nuestra vida esto que estamos viviendo se refleje. Esa sería mi recomendación. Podemos crear grupos en WhatsApp, podemos hacer retiros espirituales de fin de semana, podemos hacer obras de apostolado, podemos ir a X, Y, Z lugar, pero para que todo eso surta efecto tenemos que empezar por nosotros y no olvidarnos de los que están a nuestro alrededor. A esos también hay que llegarles. Padre, muchas gracias. Bueno, cuéntenos un poquito de esos cursos también que nos pueden apoyar en todo este proceso de crecimiento espiritual. Muy bien. La Universidad Católica del Norte, la universidad pues que yo represento, un saludo a Doris, que dice que agradece que nos tomemos el tiempo para explicar estos temas y son muy importantes y que nos sirven. Gracias Doris y bendiciones para ti también. La universidad www.ucn, que significa Universidad Católica del Norte.edu.co, ustedes pueden ingresar. Ahí van a encontrar lo que nosotros llamamos el brochure. ¿Qué es el brochure? La cantidad de programas que la universidad ofrece. Tenemos 25 años caminando en el tema de la virtualidad. Aquí tenemos psicólogos, trabajadores sociales, administradores de empresas, contadores, tenemos especializaciones y maestrías. ¿Qué se puede hacer ahí? Bueno, ya lo tienen www.ucn.edu.co. En este momento podemos activar, tenemos algo que se llama MOOCs, que son como microcursos que duran 16, 24, 80. Yo creo que el que más dura 60 horas, porque si pasa de ahí ya no es un microcurso, sino un curso. Hay uno sobre cibermisión. ¿Y en qué consiste el tema de la cibermisión? Ciber haciendo referencia a los espacios virtuales. Y misión, entonces predicar, evangelizar a través de estos medios. ¿Qué es lo que
O sea, este curso, por ejemplo, ¿de qué nace? Nace de una necesidad, es la respuesta a una necesidad, mejor si se quiere, de evangelizar. ¿Qué se busca en ella? Inicialmente dirigido a los jóvenes, pero nosotros también lo podemos tomar. Y ahí entonces se transversaliza desde la identidad católica el anuncio de Cristo. Y nos pueden explicar de qué forma, no nos dicen cómo hacerlo. No, primero, segundo, tercero, no. Se nos dan las herramientas para que nosotros, entendiendo que la fe también ha migrado a las redes, es un proceso natural y necesario, entonces comprender el lenguaje de la cibercultura, identificar estas características y tener estrategias y orientaciones. Tiene solo dos módulos. El módulo 1 es el fundamento o fundamentos básicos para la evangelización y el módulo 2 es la cibermisión desde las tecnologías. Ese, por ejemplo, puede ser una buena propuesta. Qué bueno. Otro que nosotros tenemos acá que está pues habilitado y uno dice, se puede hacer, yo lo puedo estudiar, ¿por qué no? Estoy hablando de microcursos porque son 12 horas, 8 horas, 20 horas, no son muchos. La evangelización en la virtualidad, por ejemplo. Hace poco estábamos dando uno en lengua de señas y comunidad sorda, pero estamos hablando de temas específicos. ¿Qué podemos hacer? Hombre, diseñar uno, ¿por qué no? Cuando ustedes tengan una propuesta, una necesidad, pues hagamos un curso donde nos den una capacitación, si ustedes lo quieren llamar de esta manera, sobre un tema que a nosotros nos interesa y que nosotros lo podamos poner en práctica. Como les estoy mencionando, vea, puede ser sobre habilidades, puede ser sobre comunicación y lenguaje, puede ser sobre utilización de redes, puede ser sobre no estudio de la Biblia, estrictamente hablando, porque tendríamos que hacer una cuestión secuencial. Pero si escoger algo específico de la Biblia, no sé, cómo llegarle a los jóvenes en la evangelización, o la evangelización y los nuevos desafíos, pongámoslo de esta manera, hablemos del migrante, hablemos del que ha sido desplazado, hablemos de guerra. Entonces, son maneras a través de las cuales, ¿y qué hace la universidad? La universidad se toma un tiempo, efectivamente, lo prepara y nos lo ofrece. Los MOOCs normalmente son gratuitos, no hay que pagar por hacerlos. Uno puede entrar, si ustedes quieren, nos ponemos de acuerdo, un grupo de personas, yo hablo desde lo académico. Y entonces se toma el curso, yo los oriento para que podamos recibir la capacitación. Si están en esta charla y entraron por Zoom, ya ustedes serían capaces de utilizar la plataforma, cómo llegarla, cómo utilizarla, y es solamente cómo se navega, y ahí encuentra uno las actividades. Si de pronto alguien lo quiere certificar porque puede tener un valor, digo, puede darle un valor adicional, se paga por la certificación si se ha alcanzado el curso completo o por lo menos el 75%. La universidad también tiene cursos. Aquí estaba tratando de mirar hace un momento porque tengo la propuesta, el brochure de la universidad, por ejemplo. Nosotros tenemos cursos gratuitos. No sé, aquí se me está ocurriendo mencionarles habilidades emprendedoras, toma de decisiones, desarrollo ambiental comunitario. Son cursos gratuitos de formación. O también podemos hacer cursos a la medida. Y pues esos cursos, pues si se hacen a la medida, se puede pensar en que me van a dar un certificado. Se puede pensar en que tal vez, analizando bien, me puede dar unos créditos, por ejemplo, en algo para luego hacer una especialización dentro de la misma universidad, efectivamente, porque tal vez en otra no me serviría. Entonces nosotros acá tenemos la posibilidad de acceder a mucha información. Cuando conversaba con Camilo, le decía, pues yo quiero mostrar la universidad. En ese momento, pues no les hablaría mucho porque tendré que decirles que, bueno, que hay un programa que es 100% virtual, que vale tanto. Yo creo que esa tal vez no es la respuesta, porque si alguien necesita, pues, que padre, páseme el brochure, díganme qué es lo que ustedes ofrecen, yo lo hago. Pero como estamos hablando de formación y de cosas flexibles, tal vez gratuitas o gratuitas, entonces podemos pensar en esto. Yo creo que así respondería. La universidad tiene la sede, esto es el barrio La Soledad, transversal 28B, aquí cerquita está el Consejo de Bogotá, lo pueden ubicar o por la estación Consejo de Bogotá de Transmilenio. Entonces, si de pronto alguien quiere venir, conocer la casa, o si hay algún tipo de curso, yo ofrezco la posibilidad de que Camilo, tal vez haciendo un sondeo, me diga, padre, nos gustaría esto. Bueno, organicémoslo, preparémoslo, que la universidad está en capacidad o no está en capacidad, o lo podemos hacer de esta manera, o les tengo esta propuesta. Y eso sería desde lo gratuito, porque yo no quiero que sientan que yo quiero capitalizarme con ustedes o capitalizar la universidad con ustedes,
pero si hay alguna duda, pregunta académica en relación con los programas, también hay respuesta. No sé si haya algo más que preguntar, Camilo. No, padre, yo creo que, digamos, como nos lo indica, de pronto lo molesto, digamos, miramos esos cursos o los socializamos con el grupo, hacemos una especie de encuesta a ver en dónde hay más interés y avanzar, porque a mí me parece que es muy interesante el poder seguir progresando, complementando, digamos, ese conocimiento alrededor de, pues, digamos, de todo lo que, esos temas que ustedes puedan tener que sean tan interesantes. No sé si alguien hay dentro de la sala acá en Zoom alguien que quiera comentar algo antes de, pues, agradecerle al Padre y no quitarle más tiempo de su descanso, pedirle, por supuesto, la bendición final. Alguien que nos quisiera comentar o preguntar. Comenten cosas con confianza, no tiene que ser del catecismo, tranquilos. Sí. Y como dice el Padre, no prendamos la cámara para que quedemos de incógnitos. No, nada, Padre. Pues nada, solo me resta agradecerle enormemente para mí, estoy seguro para todos los que estuvimos acá hoy y los que eventualmente vayan a ver esta grabación en nuestros canales de YouTube, va a ser súper enriquecedor. Pues invitarlo a que pues sigamos muy vinculados en lo que podamos también desde aquí para allá colaborarle, Padre, cuenta con aquí con un rebaño dispuesto a servir y pues agradecerle y pedirle que nos regale su bendición ya para cerrar la sesión del día de hoy, Camilo, mira, se me ocurrió una cosa. Señor. Plan Padrino. Yo lo puse en práctica un tiempo en Caucasia. Yo trabajé allá antes de venir a estudiar. Y yo les dije, busquen una persona que no conozcan un domingo en misa. Anoten el número, por favor. No es para otra cosa. No se presten para más nada. Vean el rostro de esa persona. Y cuando no venga, me van a hacer el favor y la van a llamar. Ustedes van a convertirse como en el padrino o en el angelito. Qué bueno fuera que entre ustedes mismos pudieran, así como por vinas, como en el Evangelio de dos en dos, pudiera usted, no solo usted escoge, aquí estoy viendo un nombre, el que veo después de su rostro, Jaime. Luego veo el de Jenny y el de Noemí, un ejemplo. Hombre, Jenny y Noemí, alimentar la fe. Un día Jenny va donde Noemí y comparte con ella. Y como de pronto a Noemí le da miedo, pues miedo no, es como cierto temor, ingeniar una forma de hacer algo ahí en la casa. Miren, nadie sabe de cuánto es capaz hasta que lo intenta. A veces las limitaciones están en nuestra mente. A veces nosotros decimos, no, yo qué le voy a hablar a este, yo qué voy a hacer con este, si este es tal o cual cosa. Pero uno se siente más fácil llegarle al que es extraño. Entonces, en ese plan padrino yo puedo hacer un intercambio de familia, pero no es irme a vivir, no es que el papá de ella o el esposo de ella va a ser el esposo mío, claro, no. En ese intercambio, pues yo puedo compartir y yo puedo llegar un día con un juego, un ejemplo, yo puedo llegar, no sé, vea, pero tengamos algo presente. No es pensar en la limitación, yo eso también lo aprendí. No es pensar en lo difícil que puede ser algo, es pensar en lo posible. Y aunque el margen de posibilidades sea estrecho, no dejar de pensar, miren, ustedes siembran ahí una semilla y para Dios todo es posible. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre, fuente de amor y de consuelo, principio de toda bendición en el cielo y en la tierra, dígnate mirarnos con amor en esta noche. Concédenos tu gracia y protección. Haz que tengamos un descanso tranquilo y que todo lo que aquí hemos aprendido y durante este cierre sirva para nuestro crecimiento en la fe y en el amor. Nos haga mejores cristianos comprometidos con nuestra iglesia y nos permita transparentar y testimoniar en nuestra vida la obra que tú realizas para que podamos llegar a los demás. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con Amén. todo el gusto, Miriam. Bueno, Bueno, felicidades.